¿Un profe puede cambiar la vida de un niño? Cuando a un profe le encanta lo que enseña, es que te lo pega. La innovación es necesaria, pero creo que lo primero de todo es eliminar todo el ruido que tiene la educación alrededor. Los estudiantes van a utilizar pantallas sí o sí en el futuro. Eso va a ocurrir. ¿Va a cambiar la IA la educación o no? Es Óscar Martín Centeno, es profe y es director del Colegio Santo Domingo de Algete. Y además es experto en la aplicación de las nuevas tecnologías para el aprendizaje. Recuerdo que nos acercamos al estudiante para decirle: esto es demasiado bueno para que lo haya hecho tu padre. ¿Cuál es para ti la clave de la educación? Nunca hables con todos a la vez al principio. Prepara toda la jugada y cuando todo el mundo esté tranquilo, cuando todo el mundo esté seguro, entonces suelta la bomba. ¿Un niño puede aprender a ser inteligente emocionalmente? Los grupos de WhatsApp han hecho muchísimo daño, tanto a las familias como a los docentes, ¿no? ¿Cómo se le da la vuelta a un cole? Recuerdo una vez que vi una entrevista con un director finlandés que decía: cuando venís aquí de fuera, la clave nunca os la explican, pero lo voy a contar yo. La clave es, aquí tenemos... ¿Por qué salimos tan mal siempre en el informe PISA? Es una pregunta muy clásica. En general yo creo que hay determinadas cuestiones que a nivel internacional se han marcado como muy claras en cuanto a lo que es la mejora educativa en los centros y que no siempre se están cumpliendo en algunos países, y España es uno de ellos. Una de las cuestiones que más incide es la autonomía de los centros, dar autonomía a los centros educativos para que sean capaces de desarrollar sus propios proyectos educativos, fomentar también una formación del profesorado interna que sea acorde a ese proyecto educativo y desarrollar iniciativas y proyectos que realmente marquen la diferencia. La autonomía que tenemos en nuestro país es tremendamente reducida. Otra cuestión, las ratios, número de alumnos por clase. Es una cuestión absolutamente definitoria de un buen sistema educativo. Y son dos temas que todavía están pendientes. A todo eso deberíamos añadir una cuestión: tener una ley educativa estable y que cada vez que tengamos un cambio de gobierno no tengamos una nueva ley. Vaya, por Dios. Son cuestiones que deberíamos empezar a trabajarnos de una manera tremendamente clara. Que siempre salen arriba del todo en el top 3, sale Corea, Canadá, Nueva Zelanda. ¿Qué hace esta gente que lo peta tanto? Realmente ha ido cambiando mucho. Si os acordáis, hace unos años eran los países nórdicos los que llevaban realmente todo el timón. Y ahora tenemos otra serie de países que también han empezado a despuntar con proyectos además muy diferentes. Porque el modelo de Corea y el modelo de Canadá, por ejemplo, no tienen absolutamente nada que ver. Y tampoco tienen que ver lo que tienen los países nórdicos. Creo que sí que hay una idea muy clara en todos estos países, que es cómo podemos adaptar la realidad de nuestro país a las necesidades educativas que tenemos. Y son países que lo han sabido hacer muy bien. Le han tomado el pulso a la realidad, han sabido qué era lo que tenían que hacer para desarrollar esas iniciativas y posteriormente las han puesto en marcha. El caso de los países nórdicos, que es el más claro de todos, decidieron basarse en la creatividad, desarrollar proyectos e iniciativas que capacitaran a sus estudiantes para montar proyectos empresariales, y ahí se vio lo que había detrás, ¿no? Todo el desarrollo que tuvieron empresas como Nokia, por ejemplo, venía también de una caterva educativa realmente interesante. Y lo mismo creo que está pasando en el resto de los países educativos, donde a lo mejor no tenemos todavía una trayectoria lo sumamente larga como para ver que haya una incidencia real en la sociedad, pero que desde luego la va a haber porque los resultados están siendo buenos. Que cualquier grupo de padres que se precie tiene ahí una discusión a la salida del cole, que es el tiempo que dedican sus hijos a las pantallas y la pregunta del millón: ¿pantallas sí o pantallas no? Bueno, yo creo que la clave no está en pantallas sí, en pantallas no, sino en pantallas cómo. Esa es la cuestión fundamental. Yo creo que en realidad nos hemos encontrado con una dificultad que viene acompasada con la tecnología, sobre todo son las redes sociales y las dificultades que pueden tener en la adolescencia por la problemática que pueden llegar a dar en nuestros estudiantes, y por otro lado, en el uso que hacemos de los dispositivos. Hay que tener en cuenta que cuando te llegan los estudiantes al centro, vienen acostumbrados a hacer un uso tremendamente pasivo de las pantallas. Ver vídeos, jugar juegos, determinadas cuestiones que están totalmente arregladas. ¿Dónde está el reto en educación? Conseguir darle la vuelta a esa tortilla, empezar a lograr que los estudiantes sean capaces de crear utilizando la tecnología. En nuestro centro, por ejemplo, no están leyendo libros digitales porque no hay libros digitales. Tampoco hay libros en papel fuera de los libros de lectura, con lo cual utilizan estas herramientas para crear. Es muy importante que en educación seamos capaces de gestionar el uso de la tecnología, que por otro lado es absolutamente necesario para afrontar la realidad en la que vivimos, desde un punto de vista creativo. Que no nos basemos en aquí tienes un libro, aquí tienes un vídeo, sino qué puedes hacer con este dispositivo, qué vídeo puedes crear tú, qué artículo, qué paper puedes generar aportando tus propias ideas, y a partir de ahí darnos cuenta de que dentro de la vida en la que estamos, dentro de la realidad que estamos compartiendo, la tecnología es necesaria, pero saber usarla es todavía mucho más necesario. Que leía hace poquito una noticia sobre los gurús de Silicon Valley que no llevan a colegios, sus hijos llevan a colegios que no utilizan pantallas. Este es otro clásico muy importante. ¿Por qué no lo llevan a centros que no utilizaban pantallas? Porque no teníamos una educación donde las pantallas se utilizaran bien. Y esto es normal. O sea, si yo tuviera un hijo y
tuviera que ver los diferentes modelos educativos y me encontrara con un centro educativo que tiene libros digitales en un dispositivo, sea el que sea, y están todo el rato leyendo un libro digital, no me gustaría. Tampoco me gustaría encontrarme con un centro donde estuvieran todo el rato leyendo un libro de texto con las unidades regladas en papel. Lo que me gustaría sería encontrar un sistema que permitiera que mi hijo o que mi hija fuera capaz de pensar por sí mismo, analizar la realidad y estar preparado para el futuro. Por eso os digo que yo creo que, igual que esta noticia salió y montó mucho revuelo en su momento, hay que ver cualquier noticia dentro del contexto. O sea, ¿qué es lo que está pasando en educación ahora mismo con el uso de la tecnología? Que se quiso introducir la tecnología en los centros educativos porque se juzgaba necesario y no se hizo bien. La realidad es que entró la tecnología como un elefante en una cacharrería, tenemos de repente pantallas digitales por todas partes, iPads encima de todas las mesas, y la realidad es que no se ha cambiado la educación aunque haya entrado la tecnología. Y lo que hay que hacer es cambiar la educación. ¿Qué habría que erradicar con respecto a las nuevas tecnologías y los niños? ¿Qué cosas habría que fulminar? Yo, redes sociales, hasta que no tengas una cierta edad, habría que, en parte, restringirlo. Los grupos de WhatsApp hay que erradicarlos claramente. ¿Los de los padres también. ¿Los de los padres o de los niños? Absolutamente fundamental. Yo creo que lo estamos viendo, ¿no? El proceso de desinformación que tenemos a través de Internet es enorme. Pero hay que darse cuenta de que ese proceso de desinformación lo generamos nosotros mismos. Y en muchas ocasiones nos encontramos con bolas de nieve, con verdades creídas que no son verdades y que están en los grupos de WhatsApp, que están en Internet, que están en redes sociales. Y hay que tener en cuenta que nosotros como adultos hemos vivido otra realidad donde teníamos certezas. Los medios de comunicación daban certezas, los libros legendarios daban certezas absolutas y ahora de repente tenemos Internet y empezamos a plantearnos que esas certezas que están ahí no son certezas. Pero nos ha costado mucho llegar a eso. Hay que tener en cuenta que los últimos 10 años han sido años de desinformación y a día de hoy estamos viendo también un proceso de desinformación interesada, apoyado por determinados algoritmos en redes sociales para conseguir más visitas, que también es un problema que está ahí y que tenemos que analizar. ¿Cuál es nuestra única oportunidad para afrontar ese problema? Educación. Darnos cuenta de dónde está la verdad que tienes que contrastar, dónde está esa oportunidad que tenemos que tener todos para recibir información, contrastar la información y formarnos nuestras propias opiniones. Y si no preparamos a nuestros estudiantes para eso, cuando sean adultos, van a ser tan crédulos como lo están siendo ahora mismo. Y eso sería un problema muy grande. Que dicen informes que un niño medio, digamos, está viendo 1,41 horas de pantallas al día y en función de la edad la OMS que recomienda muchas cosas, pero habría que ver, que de 0 a 3 no debería haber pantallas y que después debería ir incrementando el consumo y demás, consumo entre comillas de pantallas. Pero con respecto a lo que decías de las redes sociales, ¿en qué le puede afectar negativamente las redes sociales y en función de qué edades? Afecta sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia hay que tener en cuenta que la personalidad de cada uno de los estudiantes se está formando. Y de la misma forma que es muy importante la realidad que tienes a tu lado, o sea, los amigos, amigas que tienes a tu alrededor, también es muy importante las interacciones que tienes en redes sociales, si tienes redes sociales. Problema fundamental, que las redes sociales son públicas. Y una afirmación que se hace en un recreo es simplemente un buen o mal momento, puntual, pero cuando se hace en redes sociales queda ahí, es público y tiene una amplitud enorme. Y eso evidentemente tiene un riesgo considerable. Por eso yo recomiendo que en el momento en que se está fomentando ese desarrollo de la personalidad, tengamos cuidado con redes sociales. A lo mejor hay que esperar un poquito, desarrollar tu propia personalidad, darte cuenta de dónde están tus fortalezas, dónde están tus debilidades, comprenderlas ambas, y a partir de ahí desarrollar tu identidad digital. Lo que no sería normal es que la identidad digital se desarrolle antes que tu propia identidad. Eso hay que cuidarlo mucho. ¿Que le sirven de algo a un niño los videojuegos? Los videojuegos pueden ser muy interesantes, pero también hay que manejarlos con cuidado. Hay que tener en cuenta que videojuegos hay muchos y hay de muchos tipos. Igual que hay todo tipo de cuestiones en la vida que van a ser positivas y negativas. Yo creo que nada es positivo y nada es negativo. Todo evidentemente depende de cómo lo usas, de qué manera se trabaja con ello y cómo puedes aportar algo nuevo utilizando cualquier herramienta. Hay videojuegos que pueden tener un carácter educativo, muy claro. Hay videojuegos también que permiten construcciones de mundos, construcciones de ideas, desarrollo de propuestas. Hay que tener en cuenta que el ser humano es un ser humano al que le gusta, a todos nos gusta jugar. A todos nos gusta afrontar la vida con una ilusión concreta para desarrollar iniciativas dentro de un entorno, sea el mundo real o no sea el mundo real, donde tú puedas aportar algo de una manera creativa, nueva, sin contar a lo mejor con los riesgos que tienes dentro del mundo real, ¿no? Esa experimentación que permiten los entornos virtuales puede ser tremendamente interesante, pero creo que hay que hacerla con cabeza. Es decir, tenemos que tener primero el qué queremos conseguir y luego ya empezar a desarrollarlo. El qué y el por qué para mí son fundamentales en cualquier herramienta.
Yo me quedo más tranquilo porque yo me he forjado mi carácter de operaciones, de ingeniería de operaciones, con el Age of Empires, cogiendo piedra, oro, elevando las categorías. A mí me ayuda un montón. Claro, acabas de poner un ejemplo claro para definirlo. El Age of Empires es una cosa que... ¿Cómo podemos ayudar a los padres que intentan, digamos, o se preocupan, digamos, con respecto a la relación que tienen sus hijos con las redes sociales? ¿Se le puede ayudar a los padres de alguna forma para que restrinjan, para que entiendan, para que ayuden en esa relación entre redes sociales y adolescencia? Yo creo que hay dos partes. Por un lado, el restringir según la edad creo que todavía es necesario. Y luego el educar también en cómo se va a usar es muy importante. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de pantallas, ¿no?, que es una cuestión que se ha desarrollado mucho en los últimos 2 años, es muy importante que seamos conscientes de algo. Los estudiantes van a utilizar pantallas sí o sí en el futuro. Eso va a ocurrir. El tema es que si no tienen una educación donde les hayan enseñado cómo usar esa pantalla bien, van a tener conflictos también en el futuro. Y el único sitio donde están aprendiendo a hacerlo es en el colegio. En el colegio sí que se pueden dar pautas sobre qué es la identidad digital, qué es la huella digital, cuáles son los peligros que te puedes encontrar en Internet. Es muy difícil que las familias, por el poco tiempo que tienen, porque a lo mejor también desconocen todo este mundo de la ciberseguridad y los problemas que se pueden encontrar, puedan formar adecuadamente a los niños. Entonces yo considero que es una cuestión, bien en la LOMLOE, que la parte digital se tiene que trabajar directamente con los estudiantes. Es absolutamente necesario que se trabaje en los colegios y que se forme muy bien a los docentes para que puedan dar el mensaje más adecuado a los estudiantes. ¿Cómo puede ayudar a un niño con problemas de aprendizaje la tecnología? De una manera tremenda. Hay que tener en cuenta que dependiendo del problema vas a tener una solución. Puede ser un estudiante que se aburre en clase, que directamente no entiende que le den información y que tengas que hacer una actividad repetitiva sobre esa información. El hecho de que puedas tener toda una sección digital donde ellos puedan crear contenido sobre lo que ya saben o sacar nuevas aportaciones, evidentemente va a motivar al alumnado y va a engancharles al aprendizaje. Si estamos hablando de carencias, nos vamos a encontrar con lo mismo. No va a ser igual la integración de un estudiante que tiene un libro de 4º de primaria en su mesa mientras todos los demás tienen un libro de 6º de primaria, que es duro, a tener que trabajar en equipo con otra serie de compañeros con diferentes capacidades, con el mundo diverso, porque todos somos diversos y todos somos diferentes, donde él puede aportar algo mientras todos los demás también van aportando otras cosas. Eso en la parte motivacional. Pero en la parte digital también tenemos la posibilidad de generar ejercicios, propiciar actividades, generar propuestas que antes no se podían hacer. El hecho de que tú tengas un vídeo educativo, por eso es lo más sencillo de todo, y que puedas darle 4 veces al play en lugar de recibir solamente una vez la explicación de tu docente, es un apoyo, evidentemente. El hecho de que puedas acceder a actividades personalizadas para ti, generadas por una IA o por una plataforma, van a fomentar que tú puedas participar de una manera más clara en ese proceso de aprendizaje, atendiendo a las lagunas que has tenido del pasado en tu proceso educativo. Y eso evidentemente ayuda de una manera enorme a los estudiantes. ¿Va a cambiar la IA la educación o no? Va a cambiar el mundo en general. Yo creo que estamos afrontando un cambio que es un cambio bastante acelerado, que está influyendo de una manera tremenda en el desarrollo de las propuestas, y en el ámbito educativo nos ayudan 2 secciones muy claras. La primera de ellas va a generar un ámbito de trabajo sobre la parte burocrática que nos va a ayudar a todos, y por otro lado va a generar propuestas educativas personalizadas para el estudiante que también pueden ser muy positivas. Y hay una cuestión que la gente no se está fijando, pero para mí es muy importante. Antiguamente y en la actualidad, uno de los trabajos clásicos es hazme un trabajito sobre esto, una redacción sobre esto, un texto sobre esto. Sí, un clásico. Ese mundo ha cambiado, evidentemente. O sea, la primera vez que detectamos en nuestro centro un producto realizado por inteligencia artificial, recuerdo que nos acercamos al estudiante para decirle, esto es demasiado bueno para que lo haya hecho tu padre. Entonces, ese momento en el que dices, hay determinadas cuestiones que ya no valen en el mundo que estamos viviendo. Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué ocurre con esto? Que va a cambiar la evaluación, va a cambiar todo lo que hacemos, ¿no? A día de hoy, las pruebas escritas que tenías normales, obviamente las puedes hacer en clase. Y es muy necesario escribir. Ya sabes que yo soy un fan de la escritura y desde luego eso lo defenderé absolutamente siempre. Pero a día de hoy tú ya no puedes hacer una evaluación sobre un producto simple. Tienes que evaluar de una manera mucho más compleja, atendiendo a todas las particularidades de tu estudiante, a cómo trabaja en equipo, de qué manera está desarrollando el proyecto, cuál es el proceso que está siguiendo para generar un podcast, para generar un vídeo, para hacer una actividad creativa de cualquier tipo. Y eso nos va no solamente a fomentar, sino a obligar a cambiar el sistema de evaluación. Y esa es una de las claves de la mejora. Evaluemos de una forma diferente, que se convierta en un acompañamiento para los estudiantes, que tú no tengas delante a un estudiante, le pases un examen y le digas, tienes un 7 en matemáticas. ¿Qué es un 7 en matemáticas? Tú no sabes dónde estás fallando.
Sin embargo, si tienes un seguimiento mucho más cercano y puedes descubrir en qué falla, en qué lo está haciendo bien y cómo puedes apoyar, vas a tener muchas más posibilidades de darle pistas para mejorar. Hay una cosa que me ha inquietado que has dicho, que los alumnos de tu cole, el Santo Domingo, generan podcast, hacen podcast. No. Muchos. Me inquieta, ¿eh? Me inquieta como competencia. Pero ¿cómo surge una idea de hacer podcast en un cole? Bueno, nosotros empezamos con un proyecto que se basaba en la comunicación. Entonces, nuestra idea es, si los estudiantes son capaces de comunicar de una forma efectiva, va a ser estupendo que organicen su información en la cabeza, sean capaces de contrastar diferentes fuentes, monten un guión y a partir de ahí sean capaces de desarrollar una propuesta creativa. La comunicación, para mí, es la base de toda la sociedad. Una buena comunicación repercute en que podamos trabajar bien en equipo. Una buena comunicación repercute en que la información pueda llegar a los demás de una manera efectiva. Una buena comunicación desarrolla la inteligencia emocional y es capaz de llegar a acuerdos con el resto de las personas y mejorar la convivencia. Y estos temas para mí son claves. A partir de ahí, llegar a los medios de comunicación reinventados por la tecnología, la radio reinventada por el podcasting, la televisión reinventada por el vídeo digital o el periódico reinventado por los artículos digitales interactivos, eran unas herramientas absolutamente básicas para llegar a los estudiantes. No es lo mismo, evidentemente, pedirle a un estudiante una redacción que pedirle un artículo digital donde van a meter audio, van a meter vídeo, van a meter texto, van a meter imagen y van a citar las fuentes que han estado contrastando para desarrollar ese artículo. ¿Ser creador de contenidos ayuda a la cabeza de un niño? ¿En qué le ayuda? O sea, nosotros somos creadores de contenido, pero ¿cómo ayuda a un niño a generar cosas nuevas en la cabeza? ¿En qué le ayuda? ¿Cómo es el camino? Yo creo que lo primero de todo es que ordena la cabeza. Si tú tienes que crear y tienes que comunicar, vas a recoger toda la información, la vas a ordenar, te vas a hacer tu mapa mental con todas las ideas fundamentales que tienes y a partir de ahí vas a ser capaz de exponerlo de una forma efectiva simplemente por el hecho de que has tenido que trabajar la información. No es lo mismo recibirla cuando ya está trabajada. Si tú como estudiante coges un libro de texto, pillas la primera unidad, empiezas a leerlo todo de una manera totalmente estructurada, eso lo vas a necesitar al principio. Necesitas que te den información estructurada para saber qué es una información estructurada. Pero si nunca vas a hacer el ejercicio de estructurar tu propia información, no vas a ser capaz en el futuro de hacer una buena exposición cuando lleves una empresa y tengas que comunicar un proyecto. No vas a poder trabajar en equipo bien si vas a dar toda la información de forma desordenada y tus compañeros no van a saber de forma adecuada qué es lo que estás intentando transmitirles. Para mí es una herramienta absolutamente clave. Si eres un buen generador de contenidos es porque estás ordenando la información de forma efectiva y eres capaz, además, de exponerla de una manera que resulte motivadora para las personas que te están escuchando. Hay una parte que es la generación del contenido y después es la comunicación de ese contenido. ¿Es importante para un niño o una niña aprender a hablar en público? Yo creo que es una de las cuestiones que más poco se ha trabajado en España y que más debimos trabajar. Si sales fuera, todo el mundo trabaja la oratoria y aquí nunca la hemos trabajado. Y todos lo sabemos, o sea, no hay ningún trabajo que vayas a desempeñar en el futuro, ningún trabajo donde no tengas que comunicar. Si enseñamos a nuestros estudiantes a comunicar de forma efectiva, habrá toda una competencia que habrán desarrollado para el futuro que es absolutamente básica. Está claro que podemos tener chavales que se les da bien hablar en público y puede ser que haya gente pues, que no tiene esa capacidad por diferentes circunstancias, porque son más tímidos, porque no tienen... ¿Has visto casos en los que hayan mejorado sustancialmente trabajándolo? Muchos, además de forma general, o sea, no con ejemplos particulares, sino de forma global. Y creo que es muy llamativo, además, porque ves cómo los estudiantes se van soltando poco a poco. Como muy bien decías, hay estudiantes que tienen esa facilidad prácticamente de una manera natural y estudiantes a los que les cuesta más. Esos estudiantes a los que les cuesta más piensan más lo que dicen. Y llega un momento en que el discurso, cuando ya tienen práctica, es mucho más estructurado que el típico que no paraba de hablar en todo momento. Lo cual es bastante llamativo. Sí. Y sí, hemos tenido ejemplos cuando de repente ha venido gente de fuera a visitar el centro educativo y te lo dicen claramente. Te dicen, no veas cómo hablan tus niños y tus niñas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y de hecho, cuando van fuera a otro instituto y preguntas por cómo funcionan y de qué manera están yendo cuando están haciendo el bachillerato, ¿no? Pues la respuesta que más te suelen hacer es no se callan ni debajo del agua, o sea, no paran de hablar, te lo discuten todo, lo contrastan todo, porque están acostumbrados a eso, ¿no? Pero para mí es un tema fundamental. Creo que la enseñanza de la oratoria es una de las claves esenciales que no debemos olvidar en la educación. ¿En qué ayuda la oratoria? Es decir, porque al final esto no solamente es para hablar en público, sino para la vida. Para la vida en general. ¿En qué ayuda la oratoria? Pues ayuda para diversas cuestiones. Obviamente lo primero que piensa todo el mundo es vas a ser capaz de hablar en público con más soltura, evidente. Bien. Pero también vas a ser capaz de comunicar mejor cualquier actividad que estás haciendo cuando trabajas en equipo, que eso también a la gente se le escapa.
Cuando la gente trabaja en equipo, normalmente se fijan en de qué manera interactúan los estudiantes, de qué manera reparten sus tareas. No se dan cuenta de que el reparto de tareas y el cómo interactúan es simplemente comunicación. Si eres capaz de comunicar bien, la gente te va a entender. Vas a estar con un compañero, vas a exponer tus ideas, el otro va a exponer sus ideas y vas a llegar a acuerdos. Si no comunicas bien, al final vas a tener una conversación muchísimo más pobre que no va a generar creatividad en todo el proceso que desarrollas. Y esto también te influye, y yo lo suelo señalar mucho, en esa parte emocional que apuntaba hace un momento. Si eres capaz de comunicar lo que sientes, comunicar lo que piensas, es bastante posible que tus relaciones sociales sean mucho más efectivas. Tus relaciones sociales con tus compañeros, con tus amigos, con tus parejas, al final todo ese tipo de cuestiones se va a relacionar de una manera muy clara. Saber comunicar es una clave para la vida. Y si eres capaz de comunicar atendiendo a una oratoria adecuada, a una exposición oral adecuada de tus ideas, es bastante posible que esas ideas, por un lado, tengan un mayor seguimiento por parte de las personas que te escuchan y, por otro lado, que seas capaz de mostrarte a ti mismo mejor delante de los demás. Para padres y profes que no estén tan acostumbrados a utilizar las nuevas tecnologías con el aprendizaje, ¿qué ejemplos les podríamos poner de uso de las nuevas tecnologías para que alguien aprenda y alcance su potencial? Creo que cualquier herramienta que permita que un estudiante desarrolle sus capacidades es muy potente. Por ejemplo, puedes tener un estudiante que le guste dibujar y que de repente empiece a hacer cortos de animación, que a nosotros nos ha pasado, absolutamente deslumbrantes, ¿no? Por un lado tienes la motivación intrínseca, por otro lado el desarrollo de toda la técnica que va a estar relacionada con la tecnología. Hablando de oratoria, evidentemente el podcasting te abre una cantidad de posibilidades enorme para desarrollarla. Con la televisión te pasa igual, vas a tener un montón de posibilidades nuevas que te la da la generación audiovisual. ¿Cómo expones tus ideas a través de una presentación de diapositivas? Que a mí este es un tema que me encanta, ¿no? ¿Cómo empiezan los estudiantes a hacer diapositivas? Diapositivas absolutamente recargadas con un montón de iconos, un montón de imágenes. Ellos están encantados porque han utilizado toda la parte técnica que les capacita el dispositivo para sacarlo adelante, ¿no? Y tienes que pararles y decirles, vale, toda esa exposición de diapositivas que tienes técnicamente es brutal, pero ¿dónde está la idea? Porque la diapositiva me está mareando. O sea, la idea no me ha quedado clara, ¿no? Y es una cuestión que nos ha pasado también a los adultos, ¿no? Ya sabéis eso que decían antes de tú en la vida tienes dos posibilidades en una exposición pública, matar a la gente de aburrimiento por PowerPoint o de vértigo por Prezi. Entonces, simplemente elige la muerte, ¿no? Y yo creo que ya estamos yendo a un momento en el que después de toda esa cultura audiovisual tremenda que nos estuvieron inculcando, donde tenías que poner todo tipo de imágenes, todos vamos a lo simple. ¿Y qué es lo más simple en comunicación? El podcasting, por ejemplo. El poder escuchar a alguien hablar. Que es una cuestión que ha sido tremendamente tradicional, que lo han vivido nuestros padres, lo han vivido nuestros abuelos, y lo están viviendo ahora nuestros niños y niñas, porque también queremos eso. Queremos la simplicidad de la palabra, de la buena idea comunicada. Y con las diapositivas te pasa igual. Al final, una frase, una imagen, algo muy simple que sea capaz de transmitirnos de forma efectiva la idea. ¿Los profes están bien formados en el uso de las nuevas tecnologías? Y hago una subordinada. ¿Y cómo deberían empezar a aprender? ¿Cuál debería ser el camino para empezar a abrazar esas nuevas tecnologías? Yo creo que la formación para docentes en nuevas tecnologías no se ha hecho demasiado bien, porque normalmente siempre se pensaba que los docentes, para dominar todo el tema tecnológico, tenían que aprender a utilizar herramientas, aplicaciones. Y ahí no está la clave. La clave me la acabas de dar con la pregunta anterior, ¿no? Cuando se estaba hablando de qué es lo importante para los estudiantes, para los docentes es igual. ¿Qué puedes hacer tú con esta tecnología que sea significativo para los estudiantes? Ahí es donde está la clave. Y eso está empezando a enseñarse ahora, porque antes no se le daba tanta importancia a la metodología. Todo el mundo quería que los docentes fueran capaces de utilizar adecuadamente una herramienta de presentaciones, una herramienta de generación de vídeos, una herramienta para tener un espacio de comunicación para los docentes tipo aula virtual. Y ahí es donde estaban todos los esfuerzos de formación. O sea, vamos a formar a los docentes en el uso de herramientas, en el uso de aplicaciones. Vale, perfecto, ahora ya saben cómo hacer un vídeo. ¿Qué van a hacer con ello? O sea, si no les enseñas cómo eso cambia la educación, de poco te va a servir. Si no les enseñas que un aula virtual, aparte de ser un repositorio donde pones contenidos, se puede convertir en un espacio de interacción entre estudiantes y docentes, de poco nos va a servir. Creo que la metodología tiene que ser siempre la base del proceso de formación para los docentes. Y si nos alejamos de la metodología, estaremos formándoles solo en herramientas y eso nos va a servir de muy poco. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. Que evidentemente la parte tecnológica va evolucionando
Pero la relación entre familias y cole también ha evolucionado en los últimos lustros. ¿Se hace de una forma diferente? Ha cambiado mucho. Cambió desde el momento pandemias, donde se produjo la gran transformación, donde todos teníamos que retransmitir clases, compartir información por diferentes medios, y eso evidentemente fue una transformación completa. Para bien y para mal. O sea, ahora mismo en la parte para bien tenemos la capacidad de poder dejar presentaciones. ¿No has podido ir a una reunión? Bueno, no te preocupes porque toda la información la vas a tener ahí. Vas a poder tener vídeos informativos, vas a poder tener vídeos, audios sobre qué se está haciendo en las diferentes clases para que sepas también cómo acompañar a tu hijo e estés informado de lo que se hace en el centro educativo. Para mal, los grupos de WhatsApp. Un terror. Los grupos de WhatsApp han hecho muchísimo daño, tanto a las familias como a los docentes, ¿no? Esas comunicaciones que no son bidireccionales, porque los docentes tienen su grupo, las familias tienen su grupo, y entre esos diferentes grupos no hay comunicación. Entonces, uno de los primeros retos que tenemos para usar bien la tecnología en los centros educativos es romper esas barreras de comunicación que ha establecido también un mal uso de la tecnología. Si somos capaces de comunicarnos entre los diferentes sectores educativos, todo va a fluir. Si generamos barreras y no hay comunicación, vamos a tener problemas de comunicación que siempre desembocan en malos rollos que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Que nosotros tenemos una obsesión con este podcast, que al final hablemos de cosas que son accionables y que son soluciones. Con respecto a esto de los grupos de WhatsApp de los padres y demás, ¿tú darías alguna solución, alguna propuesta para mejorar esa comunicación? ¿Cuál sería? Primero, prohibirlos, no, en serio. Bueno, estaría mal, ¿eh? Una cuestión que, fíjate, que hemos puesto en marcha, de hecho, este año es seguro que tenéis algo. El tema de los delegados de aula de familias. Igual que tienes tus delegados de los niños, tenerlos de familias, con un objetivo muy claro, que cuando haya cualquier cuestión, independientemente de que tengas un tema para reunirte o no, tengas una oportunidad para tener una conversación directa con el director. O sea, tú quedas con el director y vas a hablar directamente sobre cuestiones que te preocupan o que pueden llegar a preocuparte. Porque si no hay esa relación directa es muy difícil. ¿Cuándo se comunican las familias con los centros? Cuando hay un problema o cuando hay una felicitación. Pero en cualquier caso, las tutorías son con los docentes, las reuniones son trimestrales, no tienes esa oportunidad directa de hablar con una persona. Y creo que en este mundo tecnológico, y diciéndolo a una persona que confía mucho en la tecnología, creo que es muy importante que dejemos espacios de comunicación humana. O sea, humana real. Te vienes al despacho, te pongo un café, hablamos tranquilamente. Y hablamos en profundidad, además, no con una llamada rápida, no con un correo electrónico. Creo que es la única manera de disolver este tipo de cuestiones, con más comunicación y dándole ese carácter humano a la comunicación que necesitamos. ¿Un profe puede cambiar la vida de un niño? Totalmente, totalmente. O sea, tú puedes tener una influencia y de hecho no puedes ni darte cuenta de que la has tenido. Y puedes ser un profe que has tenido en educación infantil, por ejemplo. Y no sabes por qué, pero hay determinadas cuestiones que cuando eres un niño mayor de primaria o un niño muy mayor de secundaria, de repente te gustan o no te gustan según cómo hayas recibido una educación, ¿no? Y ese docente, esa docente en educación infantil, en educación primaria, en educación secundaria, pueden tener una influencia clarísima en tu vida, ¿no? Incluso un centro educativo puede tener una influencia enorme en tu vida. A lo mejor hay un estudiante que nunca ha hablado con ese director o con ese jefe de estudios que están poniendo en marcha proyectos o propuestas, pero gracias a esos proyectos, gracias a esas propuestas, de repente su vida se transforma por completo en el futuro. O sea, ¿por qué hablo bien en público? Puede preguntarse a alguien, o ¿por qué tengo esta capacidad para desarrollar iniciativas con los demás, esta inquietud? Eso te lo da un proyecto, es así. Y la influencia de los profesores puede ser absolutamente mágica. ¿Recuerdas alguna experiencia de decir, ostras, esto sí que no me lo esperaba? Que me venga esta chica, este chico y me diga estas cosas. Seguro que os ha pasado un montón de veces. Sí, nos ha pasado y nos ha pasado con cuestiones muy diversas. Recuerdo que sobre todo la primera promoción de secundaria que tuvimos en el centro, que fue muy bonito porque no esperábamos poder llegar a tener secundaria en nuestro colegio, y cuando por fin conseguimos que nos lo dieran, toda esa primera promoción no ha dejado a día de hoy, que ya han pasado años, de venir a vernos. O sea, todos los años tenemos visitas y vamos sabiendo de su vida, de lo que les ha gustado, lo que no. Y en muchas ocasiones te dan comentarios sobre cómo determinadas cuestiones que hacían en el centro fueron decisivas a la hora de tomar en el futuro pues una opción u otra, ¿no? Y este tema es clave, ¿no? Te encuentras a niños y niñas que han acabado, pues mira, yo acabé siendo abogado, yo acabé siendo piloto, yo acabé siendo monitor de tiempo libre, yo acabé siendo... Y era porque determinadas cuestiones que vi en un centro que era tan plural me abrieron ese abanico delante de mí y no acabé haciendo lo que hacía todo el mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones para mí son muy importantes. Cuando recibes una visita y te viene un niño y te da un abrazo y notas que es un cariño real, ¿no? Ese tipo de cosas son chulas. Incluso cuando te vienen los típicos alumnos que dices, madre mía, los problemas que me diste, y te vienen y te dicen, mira, Óscar, sé que te lo hice pasar fatal, pero que sepas que me encantó estar aquí, quiero invitarte a un café, quiero hablar contigo. Eso es maravilloso, es
Y es curioso, pero esto siempre te pasa. Además, es una cuestión que comentamos mucho los profes. El que más te fastidiaba durante todo el curso es al que luego más cariño pillas. Y es que es verdad, es verdad. Que si vamos a lo fundamental, ¿cuál es para ti la clave de la educación? A ver, yo creo que necesitamos mucha creatividad en el mundo educativo y que si esa creatividad es compartida, si desde los equipos directivos damos la flexibilidad a los docentes para que sean creativos y simultáneamente todos esos docentes lo dan a los estudiantes, tendríamos un mundo claramente mejor. Y cuidado con la creatividad, porque la creatividad tiene que ser muy bien dirigida. Hay que tener en cuenta que son niños, tienen la edad que tienen, y ellos tampoco saben cómo desarrollar un proyecto creativo. Son creativos, son inmensamente creativos, pero tienes que darles herramientas para que sean capaces de aplicar su creatividad a cualquier cuestión que tengan en su alrededor, en su entorno, ¿no? Y ahí entran pues todas las propuestas de aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, que van a facilitar que los estudiantes cojan la información que tienen y de repente puedan montar un proyecto y puedan cambiar su entorno. Hemos tenido proyectos educativos que han transformado la realidad que teníamos alrededor del centro educativo, ¿no? Proyectos de reforestación, proyectos que mandaban materiales a África, proyectos que permitían una comunicación con la residencia de ancianos que teníamos, donde los niños intercambiaban papeles, se metían en la piel de otra persona que tenía 80 años, esa persona de 80 años se metía en su piel y generaban unos vídeos absolutamente emocionales. Proyectos como el Súbete a las nubes, que intentaba cambiar el estrés del mundo, ¿no? Son ideas increíblemente creativas que de repente transforman la realidad. Y está muy bonito además cuando los centros se comunican entre ellos. Cuando lanzas un proyecto en redes, ese proyecto es bien recibido por otros centros educativos y de repente nos pasó con el proyecto de la Torre de las Palabras que Sueñan, 200 centros mandándonos poemas para que nuestros niños los reinventaran, los cambiaran, y eran centros de todo el mundo. Entonces ese tipo de cuestiones, todo el mundo está deseando tener creatividad. Si damos esa posibilidad para que la creatividad fluya, tendremos muchas posibilidades de hacer las cosas bien. Hay que tener rigor en educación, mucho rigor, porque al final es el futuro de los estudiantes, por lo tanto, tú tienes que dar tu programa, tienes que saber que todo el conocimiento tiene que llegar a los estudiantes, pero si solo te quedas ahí, te has quedado en una parte. El conocimiento tiene que estar, pero tiene que fluir, tiene que moverse, tiene que estar vivo. El conocimiento tiene que estar vivo. Y los niños, niñas, lo tienen que percibir como algo vivo. O sea, un libro muerto no te sirve de nada. Algo que simplemente lees, subrayas, sin tener nada más, no va a ningún lado, pero que los estudiantes sean capaces de coger esa información, extractarla y decir, con esto yo puedo hacer algo, ahí es donde está la clave. Te voy a poner en situación. Este podcast lo va a petar, eres consciente, ¿no? Y lo van a escuchar un mogollón de directores y de profes que me los imagino, grises y taciturnos, mirando por la ventana un día gris, lluvioso, porque están del cole un poco hasta el moño, porque no están pudiendo cambiar ciertas dinámicas que no pueden cambiar. Vamos a darle la solución y vamos a decirle cómo se le da la vuelta a un cole. Un cole que está perdiendo alumnos, que no va bien, que los profesores no están enchufados, que las familias no están conectadas, que los niños no están aprendiendo lo que deben, que están en un sitio... ¿Cómo se le da la vuelta a un cole? Creo que es muy importante dos cosas, ¿vale? Y las dos son aparentemente contrarias, pero para mí están totalmente relacionadas. La primera, tienes que ser radical. O sea, tienes que ir con una idea muy potente y muy bien pensada. Y el muy bien pensada me lleva a la segunda parte. Tienes que dar muchísimo respaldo, mucha documentación, mucha formación, por lo tanto, mucha tranquilidad a los docentes que vas a meter en ese barco. Eso hay que tenerlo clarísimo. Tú puedes ser todo lo imaginativo y creativo que quieras. Eso es la parte primera. Si no tienes esa creatividad, esa idea, esa visión de cómo vas a transformar tu centro, el centro evidentemente no se va a transformar. Pero si solamente te quedas en la idea, te pones delante de tus docentes y les dices, esto es lo que vamos a hacer, la gente pues va a entrar en pánico y no lo va a poder desarrollar. Entonces, ¿qué necesitas? Prepararlo todo muy bien. Y aquí hay varias claves. La primera clave es, nunca hables con todos a la vez al principio. O sea, prepáralo todo. Habla con pequeños grupos de 3 personas, 2 personas, 4 personas. Prepara toda la jugada. Y cuando todo el mundo esté tranquilo, cuando todo el mundo esté seguro, entonces suelta la bomba. Y a partir de ahí desarróllalo con la máxima ilusión que puedas, para que le llegue a los docentes, para que le llegue a las familias y para que le llegue a los estudiantes. Hay cuestiones de este tipo que son claves. O sea, nosotros partimos de esa realidad. Era un centro de 73 estudiantes que tenía fecha de cierre para el año siguiente. Entonces llegamos allí, yo como director, los docentes que cayeron en ese momento, prácticamente todo el profesorado antiguo había pedido traslado porque ya sabían que lo iban a cerrar, y a partir de ahí arranca un proyecto de innovación que en 6 años multiplica el centro en 818%, que fue una subida enorme. Pero fíjate, lo que para mí es la clave, al hilo de la pregunta que me has hecho, es nosotros tenemos un sistema de casas
siempre que llegas al centro es muy Harry Potter, ¿vale? Tú perteneces a una casa. O sea, sean los estudiantes, seas profes, efectivamente, ¿no? Y además es gloria y honor a tu casa para siempre. Nunca vas a salir de ahí. Vais a la patata, por lo que veo vais a la patata. Totalmente, ¿no? Entonces recuerdo que cuando empezamos con el sistema de casas, empezamos con las competiciones y había competiciones muy variadas. Pues había una gincana matemática, de escritura creativa, de lectura comprensiva, de oratoria, lectura en público, de todo. Que las clases, o sea, digamos, esos grupos no son las clases. No. Nada que ver. Hay cuatro casas y son 4 casas que son para todo el centro educativo, lo que significa que en esta casa hay niños de 5 años, niños de cuarto de la ESO y profesores también, y todos compiten juntos, entonces están todos ahí organizados para hacer proyectos en base a las casas. Y cada 3 años se organizan unas elecciones, y en esas elecciones se presentan candidatos y cada candidato tiene que dar un vídeo electoral y hacer un discurso para su casa y luego viene la votación, ¿no? Entonces, claro, imaginaros... ¿No lo eres un sombrero? No, eso solamente cuando llegas al principio, pero a partir de ahí el capitán tiene que ser elegido por democracia directa, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de hacer las elecciones, había una casa que en todas las competiciones previas había perdido. Pero en todo, o sea, la casa de José de Espronceda perdía siempre, de manera que tú llegabas directamente a cualquier competición y acababan siendo siempre los últimos, y era muy llamativo porque la elección había sido totalmente aleatoria. De manera que cuando llega el momento de las elecciones en la casa de José de Espronceda se presentan 3 candidatos, hay un candidato que hace un discurso normal, correcto, otro candidato también con un discurso correcto, y luego de repente llega Marina, la chica que se presentaba como tercera candidata, y dijo: ¿qué os voy a contar? Yo, al igual que todos vosotros, estoy en la casa de José de Espronceda. No ganamos nunca. Hay una competición de matemáticas, perdemos. Una de escritura creativa, perdemos. Torneo de ajedrez, perdimos. Llegó la gran gincana deportiva y dijimos: esta es la nuestra. Quedamos los últimos. Pero os voy a decir una cosa. Yo llevo en este colegio cuando tenía 4 años, cuando decían que lo iban a cerrar. Y míranos ahora. Somos unos de los mejores colegios del mundo. Votadme a mí. Y voy a hacer por esta casa lo mismo que ya hemos hecho por este colegio. O sea, ahí... Claro, llega el momento en el que dices, cuando un estudiante ha interiorizado ese mensaje... Eso es nivel Dios. Claro, ya llega un momento que dices, para adelante, claro, porque ya no hay problema. O sea, tus familias lo creen, los niños lo creen, a partir de ahí ya puedes hacer lo que sea, ¿no? Pero es muy importante esa motivación, ¿no? esa fuerza. Buah, eso es de gafitas, de estar de musiquita, de estar de rapero. Es un espectáculo. Total. ¿Qué cosas habéis hecho de decir, cuando lo estabas pensando, de decir, qué bizarro, y cuando lo estabas haciendo, decir, toma ya? Mira, yo creo que lo más grande que hemos hecho es lo de meter un tren literal de madera de los años 50 dentro de nuestro centro educativo. Nos quedamos sin espacios, no teníamos espacios para nada, perdimos la biblioteca. Somos un centro educativo que le da mucha importancia a la literatura. Y recuerdo un claustro, un día 1 de septiembre, que estaba delante de los 60 y pico profesores que tengo ahora mismo, ¿no? Y bueno, hemos llegado muy lejos, hemos hecho proyectos absolutamente increíbles, pero nos hemos quedado sin espacios. Ya sabéis que no podemos construir absolutamente nada más, no tenemos biblioteca. Es una lástima y una pena para todos, pero no os preocupéis porque vamos a tener una biblioteca que va a ser una metáfora de todo el viaje que hemos hecho, y va a ser una biblioteca que va a estar en un tren de madera de los años 50, totalmente remodelado. Vamos a poner 2 raíles en mitad del patio, vamos a meter con una grúa gigante ese tren, lo vamos a llenar de libros y va a ser un espacio absolutamente mágico, ¿no? Y claro, nadie se lo creyó. Entonces se me acercó el jefe de departamento de lengua y literatura y me dijo: Óscar, qué metáfora tan bonita. Digo, no, es que va a ser de verdad. Nada, tuvimos que cortarla montarlo con unas grúas gigantescas, el tren apareció allí y ahora es uno de los espacios absolutamente mágicos de nuestro centro educativo, ¿no? Pero claro, son cosas que sueñas, que dices, pues algún día estaría bien hacerlo, pero sabes que no lo vas a hacer hasta que de repente lo haces. Entiendo que la fiesta a fin de curso de ese colegio tiene que ser la leche. Sí, es muy divertido. O sea, en general casi todas las fiestas son divertidas. El Día del Libro, por ejemplo, es una de las fiestas brutales, ¿no? En los carnavales, por ejemplo, montamos unos saraos también tremendos, ¿no? Son cuestiones que es importante, ¿no? Celebrar. Fíjate que antes, cuando comentabas el cómo se transforma un centro, creo que una de las claves esenciales es cómo celebras con tus docentes, con tus profes. Toda la gente que tienes alrededor, hay que celebrar las cosas. Recuerdo cuando conseguimos convertirnos en Apple Distinguida School, que fue un proceso de 2 años de trabajo durísimo, de hacer chequeos. Era como un FQM aplicado al mundo educativo y en cómo trabajas con tecnología, cuál es el rendimiento académico. Estuvimos 2 años sin parar, generando todo lo que teníamos que preparar. Pensábamos que no nos lo iban a dar. De hecho, una semana antes de que nos lo dieran, tuve una reunión y en esa reunión salimos con una sensación de, bueno, bastaría, o sea, buen trabajo, chicos. Pero un José Espronceda de toda la vida, total, ¿no? Un José Espronceda de toda la vida, tal cual. Y de repente recibo un correo electrónico que me dicen que lo hemos conseguido, pero yo no se lo digo a nadie. De manera que hablo con el secretario y le digo: a Robert, tenemos que convocar un claustro este viernes porque hay una cuestión de evaluación que tenemos que trabajar, de rúbricas y demás. Y claro, él me mira y me dice: en viernes, un claustro.
Sí, antes no puedo, tiene que ser a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, un claustro, el viernes. La gente me dejó de hablar. Directamente, como diciendo, ¿cómo se le ocurre a Óscar montarnos un claustro 6? La gente tiene viajes, tiene... Yo qué sé, ¿no? Entonces yo empecé con mis rúbricas. Empecé el claustro con las rúbricas, hablándoles de rúbricas. Luego, como si se me hubiera colado, apareció una foto de cómo arrancamos el centro educativo, ¿no? Los 8 o 9 profesores que éramos con nuestros 70 niños, sin más. Las fotos que iban pasando en cómo habíamos crecido, cómo habíamos crecido, cómo habías crecido, hasta que finalmente aparecía el logo con el premio que nos habían dado, música de fondo y todo el mundo, pues, bueno, la gente del comedor saliendo con bebida, comida, etcétera, etcétera, y todo el mundo bailando, ¿no? Si no haces eso, no generas equipo. O sea, para mí es la clave. O sea, hemos estado peleando muy duro, muy fuerte para conseguir algo, y cuando de repente lo consigues hay que decir, esto es importante para todos y lo tenemos que disfrutar entre todos. Que evidentemente van integrándose personas nuevas al centro, porque es un colegio público y, bueno, entrarán profes nuevos. ¿Cómo es el choque cultural que se da de venir de un cole al uso, vamos a decir, a entrar al Santo Domingo? Hombre, es raro. O sea, cuando tú entras y pues ves que no hay libros de texto, cómo se trabaja, el uso que se hace con la tecnología, es un choque tremendo, ¿no? De hecho, el claustro del día 1 de septiembre es como muy conocido en Madrid como el claustro del pánico, donde se cuenta el proyecto y todos los profesores que son nuevos arañan la mesa pensando ¿por qué yo? ¿No? ¿Por qué he tenido que caer aquí? Por suerte cada vez te van conociendo más y es verdad que la gente pues ya sabe más o menos el tipo de proyecto que tenemos y a lo que vienen. Pero recuerdo una definición que hizo una compañera, Conchi, que hablando con una docente que había llegado nueva y que estaba un poco estresada, dijo, mira, se nos ha pasado todo esto, no te preocupes. El primer mes lloras mucho, el segundo mes sigues llorando, el tercero empiezas a habituarte, a partir del cuarto ya no entiendes tu vida en otro lugar. Entonces son cuestiones que es un periodo de adaptación, que al final lo tenemos que pasar todos. Parte bonita del tema, que incluso aunque no te guste el concepto, tú puedes empezar de una manera relativamente normal y vas a dejarte contagiar sí o sí, porque todos los demás, ahora es más fácil que al principio, ya están trabajando así, los niños ya están acostumbrados a ese trabajo y resulta mucho más sencillo ese periodo de adaptación. Hay efecto, lo decías, dentro del cole hay un efecto mancha de aceite, porque se van integrando y poco a poco se van contaminando de forma positiva a los profes que vienen de fuera y seguramente los alumnos que ya sus padres vienen avisados de dónde van, porque en el colegio se les avisa. Pero después hay mancha de aceite en la Comunidad de Madrid, en otras comunidades autónomas, o incluso profes que saltan a otros sitios, que se van porque por circunstancias tienen que volver a sus familias, a sus regiones, o a sus... ¿Hay mancha de aceite? Sí, y esto es muy bonito. O sea, que se extienda el proyecto es de las cosas más bonitas que ves. Que nos gustaría que fuera más todavía. Pero es verdad que los interinos, interinas que pasan por nuestro centro y que luego recalan en otros centros educativos, pueden pasar dos cosas. La primera de ellas es que transformen su aula, que suele ser lo habitual. La segunda, que lleguen a tener un respaldo como para cambiar y transformar un centro, ¿no? Que nos ha pasado. Hemos tenido la suerte de que muchas de las personas que han pasado por nuestro centro educativo ahora mismo son formadores o son equipos directivos de otros centros educativos y eso ha implicado también una transformación a diferentes niveles. Recuerdo a Isabel, que se fue a Extremadura y que ha transformado desde la jefatura de estudios completamente su centro, ¿no? Hay muchos docentes, ¿no? Araceli, Aurora, gente que está en otros centros educativos y que ha puesto en marcha propuestas totalmente diferentes. ¿Tenéis contacto con otros directores o con otros coles? En reuniones entiendo que en Comunidad de Madrid sí, pero a nivel entre comunidades autónomas también se dan ese traspaso de experiencias o menos de lo que se debería. Menos de lo que se debería. O sea, en Comunidad de Madrid sí que lo tenemos mucho. A través del Consejo de Directores pues tenemos reuniones con todos los directores de Madrid. Pero creo que sería muy importante que empezáramos a compartir experiencias, que empezáramos a compartir propuestas y desarrollos que se han llevado a cabo en los centros educativos y que puedan llegar a contagiar otra serie de iniciativas. Esto es muy importante porque siempre tienes muchísimo que aprender de los demás y a lo mejor vas a un centro educativo y no tiene nada que ver con tu proyecto, pero te llevas dos detalles que pueden ser claves para mejorar el funcionamiento que tienes dentro de tu centro. Carta a los Reyes Magos. ¿Cuál es el cole perfecto para ti? Autonomía completa sería la primera cuestión. O sea, déjame trocear el currículum, déjame elegir al profesorado, deja que las cosas que queramos hacer se puedan hacer sin trabas burocráticas. Recuerdo una vez que vi una entrevista con un director finlandés que decía, cuando venís aquí de fuera, os pensáis, claro, veis los espacios, veis la ratio y os pensáis que la clave es esa. Y la clave no es esa. La clave nunca os la explican, pero la voy a contar yo. La clave es, aquí tenemos cero burocracia. No hacemos ni un solo papel, ni uno, por una razón. Porque Inspección Educativa confía en los directores, las familias confían en los directores, los estudiantes confían en sus maestros y maestras, y de esa manera funciona todo el sistema. Nosotros no perdemos el tiempo rellenando papeles, nos dedicamos a nuestros estudiantes. Creo que esto es una clave más importante de lo que parece. Hay mucha burocracia. Muchísima, muchísima.
O sea, cada día además tenemos más. Incluso la digitalización, que vino para quitar la burocracia, nos ha traído más burocracia todavía, con una cantidad enorme de errores de sistemas, con lo cual acaba siendo más complicado todavía llevarlo a cabo. Es muy importante que seamos capaces de generar confianza en la sociedad, generar confianza en la educación, generar confianza en los docentes, generar, por tanto, también mucha transparencia desde los centros educativos y a partir de ahí centrarnos en lo que importa de verdad, que son nuestros niños y nuestras niñas. Vosotros lanzáis chavales a secundaria, o sea, primero de bachillerato, segundo de bachillerato y después a la universidad. ¿La universidad para profesionales para la vida laboral? Por suerte está empezando a cambiar, pero la realidad es que sabemos que no. O sea, que tradicionalmente la universidad nunca ha preparado para eso. De hecho, las peores presentaciones que he visto en mi vida la han hecho docentes de la universidad. Estos que te ponían una diapositiva, el diapodocu que se llama, ¿no? Y te ponían a leer la diapositiva. Y decías, es la antítesis de una clase y la antítesis de una presentación. ¿Qué ocurre? Que la universidad también tiene que empezar a afrontar ese proceso de cambio que le está exigiendo la sociedad y, por suerte, está empezando. Empieza por algunos docentes, no empieza de una forma general. Hay que pensar que una universidad no es un centro educativo de secundaria ni de primaria. Una universidad es enorme, con una cantidad de docentes gigantesca, donde ahí sí que existe una libertad de cátedra absoluta y que es muy importante que de la misma forma que el rector intente marcar una línea para la universidad, simplemente la universidad de forma homogénea y tirando de todos los profesores pueda empezar a adaptarse a la sociedad en la que vivimos. Y ya no solamente para prepararnos para el mundo laboral, para prepararnos para la vida. La vida ahora no tiene nada que ver con la vida, no ya la vida de hace 40 años, la vida de hace 10 años. No tiene nada que ver. Que para un gestor, en general, ya sea un director de colegio o un gestor de una empresa y demás, tiene una serie de indicadores que le dicen que las cosas van bien. Para ti, ¿cuáles son los indicadores cuantitativos y los cualitativos? Vale, hay cuestiones, sobre todo con las cuantitativas, que te vienen sobre todo reflejado por las pruebas que se hacen, ¿no? Entonces yo una de las cosas de las que más me quejo con el tema de las pruebas PISA es que evalúan solo determinadas secciones del proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes. O sea, tú tienes al final un examen de toda la vida encima de tu mesa. Y en ese examen encima de tu mesa, por mucho que intentes ser competencial, al final son preguntas, donde vas a tener que inferir información, pero en general son preguntas sobre conocimientos, sobre destrezas lingüísticas, destrezas matemáticas. Tú con eso no puedes evaluar un sistema educativo. Es imposible. Entonces, cuando salen los resultados PISA, hay una parte que obviamente tiene que ser creíble, es homogénea y eso da una credibilidad a todo el proceso internacional que llevan las pruebas, pero ¿dónde está la oratoria? Porque ahí evidentemente no sale. ¿Dónde está la creatividad para hacer un producto? Ahí tampoco sale. Y estas dos cuestiones, podría nombrar muchísimas más, son absolutamente claves para el futuro de los estudiantes. Entonces, con respecto a lo cualitativo, lo cuantitativo, tengo mis reservas. Y con respecto a lo cualitativo, pues hay determinadas cuestiones que están relacionadas con cómo se mejora, de qué manera se mejoran los procesos, tanto en la parte que está relacionada con los estudiantes como con la parte relativa a la gestión del centro educativo, ¿no? Cómo usas los recursos económicos, cómo optimizas tus recursos humanos, que también tienen que ser valoradas, ¿no? ¿Qué hemos visto? Pues cuanto mejor planificas, mejor resultados obtienes. Eso es una cuestión de perogrullo. Pero en la realidad en la que vivimos, la vida es muy rápida y la vida de los gestores es increíblemente rápida. Por lo tanto, lo que vas a hacer, ya que estás muy estresado y muy agobiado por los plazos, es hacerlo de siempre. Y este es uno de los problemas que tenemos a nivel general en cualquier tipo de gestión. Si no tienes un poco de pausa para decir, mira, vamos a parar un momento los motores, vamos a parar aquí 2 o 3 horas, nos vamos a poner café, vamos a sacar los bolis, los post-it y lo de siempre y nos vamos a empezar a replantear esta situación para tener otra idea clara, ¿no? Con respecto a esto. Y para mí esto es clave. O sea, todos los procesos de mejora grandes que hemos tenido como centro han sido crisis de reflexión. Es decir, esto, vale, está funcionando, pero puede funcionar, está claro que puede funcionar mucho mejor. Paramos máquinas y decidimos cómo se tiene que hacer. Yo me dedico a la consultoría y muchas veces cuando entro a una empresa no hace falta que me den datos, pero hay cosas que huelen. Dices, ostras, hay indicadores que son cualitativos, que no son cuantitativos, de cómo se dirigen entre ellos, de cómo se expresan. ¿Tú tienes esos indicadores desde tu experiencia de director de decir, cuando un año va regular o cuando un año va bien, ¿cuáles son los indicadores que notas de decir, esto está petándolo o esto no? A ver, está claro que las sinergias entre los docentes es una de las cuestiones clave. Porque si tienes una buena sinergia entre todas las personas que están trabajando, si tienes una buena comunicación, es fluida, ese año va a ser maravilloso. O sea, da igual que te caigan 2 reguleros, o sea, da lo mismo. O sea, la marea les va a arrastrar. O sea, es la realidad, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que más tienes que cuidar. Pero todas estas cuestiones subjetivas es muy difícil cuidarlas, porque
para cuidar a todo el mundo tienes que hablar con todo el mundo. Cuando tienes un grupo de trabajo pequeño es relativamente fácil. Cuando tu grupo de trabajo es muy grande, resulta muy complicado hablar todas las semanas con todas las personas con un tiempo de calidad. O sea, poderte sentar y hablar tranquilamente con cualquiera de ellas. Y esta es una dificultad añadida, pero para mí ese indicador es absolutamente clave. O sea, ¿hay sinergia o no hay sinergia? ¿Hay comunicación? ¿No hay comunicación? Hay un buen ambiente, hay risas en los pasillos. Si hay risas, la cosa funciona. O sea, la gente está hablando, están cómodos, están relajados y pueden llegar a funcionar. Y fijaros que son cuestiones que es muy difícil medirlas. Yo este año creo que hay bastantes risas y que hay bastante buena comunicación y que hay mucha sinergia. Entonces sé que este año va a ser un año grandioso. O sea, lo percibo. Igual que ha habido otros años donde te toca meterte un poquito más para regular estas relaciones humanas que tienes dentro del centro y poder propiciar que puedan mejorar en un momento dado. ¿Recuerdas al profe que más te ha marcado en tu vida? Me costaría decidirme. O sea, estoy entre una profe de piano que tuve cuando era pequeña, que era maravillosa, increíblemente dulce y me hizo amar el piano de una manera brutal, y 2 profes de literatura, 3 profes de literatura. Una profe que tuve cuando estaba haciendo COU, un profe que me dio clase en secundaria, un fascinado, o sea, gente que le encantaba lo que enseñaba. Y eso lo notas. Cuando a un profe le encanta lo que enseña, es que te lo pega. O sea, da igual lo que vayas a hacer después. Puede que vayas a ser médico, pero vas a cogerte libros y tu profe de literatura te marcó. Y un profe que tuve en la universidad, que recuerdo que a él las clases no es que no le importaran, porque le importaban, lo hacía muy bien, pero notabas que lo que quería era meterte el gusanillo dentro. O sea, que intentaba que te gustara, que lo disfrutaras. Y para mí esa es la definición de un buen profe. O sea, tú tienes tu temario que dar y tu temario lo vas a dar. Pero si te gusta de verdad y transmites ese temario con una ilusión porque tú lo disfrutas, a la gente que te escucha da igual que no vayan a dedicarse a eso, es que se les va a quedar dentro. Y la clave para mí es esa, ¿no? Como un profesor, una profesora puede coger algo tan triste como cualquier periodo histórico o sintaxis y darle la vuelta y de repente que estés diciendo, joder, sí, me está molando el latín, ¿cómo puede ser? esa es la clave fundamental. ¿Que es importante el latín en los niños, aprender latín? El latín, fíjate que a mí no me gustó en el instituto y luego me empezó a encantar después. Tiene una clave, que es el hecho de que como es la base de la sintaxis, si comprendes el latín, comprendes la sintaxis. Y os cuento una anécdota. Hace como unos años, un padre, que su hijo iba a ser ingeniero o algo así, vino con un examen de sintaxis que su hijo había suspendido y lo lanzó encima de la mesa y dijo, ¿esto para qué servirá? La sintaxis, ¿no? No sé si lo leísteis, pero hace unos meses salió un estudio sobre el futuro de la educación que decía que íbamos a tener un problema en los centros educativos en el futuro porque no íbamos a poder contratar profesores de lengua y literatura, ya que lo iban a contratar de una forma absolutamente masiva las empresas de inteligencia artificial. ¿Cómo se alimenta la inteligencia artificial? Con sintaxis. ¿Cómo se hace un buen prompt? Con buenas frases. Ese lenguaje de programación que estudiamos de pequeños, ese lenguaje C, el lenguaje BASIC, el COBOL, todo lo que estudiamos cuando éramos unos niños con ese lenguaje de programación que era lo que nos iba a permitir programar máquinas, sabemos perfectamente que ahora mismo las máquinas van a empezar a programarse con directrices humanas, con lenguaje humano. Y ese lenguaje humano, para que realmente funcione, ha de ser muy claro, ha de estar muy estructurado. Entonces, ¿para qué sirve el latín o para qué sirve la sintaxis? Nunca llegas a saber hasta qué punto puede llegarte a cambiar la vida y que se te diera bien la sintaxis. Pero ahora mismo lo sabemos, no es curioso, pero es así. Que yo ya me cago como utilicéis nuevas tecnologías para enseñar latín. Bueno, mira, el latín... ¡Ya, me lo temía! Recuerdo, no estaba... Sí tenía una parte de tecnología, pues acababa en vídeo, pero tuvimos un profe de lengua y literatura que daba latín también, que me trajo una propuesta muy curiosa, que era un libro donde tú aprendías a hablar latín, pero no tenías absolutamente nada de gramática ni de sintaxis de nada. O sea, tú empezabas a leer y curiosamente medio lo entendías. Y cuando llevabas medio libro, empezabas a poder soltar frases en latín. Entonces me encantó porque dije, esto no es nada relativamente innovador en el sentido de que no te voy a meter nada de tecnología, pero sí es innovador en el sentido de que cómo hablaban, cómo se aprende castellano, cómo se aprende latín, cómo se aprende cualquier idioma, pues escuchándolo y hablándolo. Entonces empezaban con sintaxis increíblemente fáciles, ¿no? Venían a decir como Roma está en la península itálica, Roma es la capital del mundo, o sea, cositas así como muy simples, y a partir de ahí se desarrollaba todo. Obviamente iban pues haciendo el andamiaje gramatical de todo el tema, pero ¿por qué estudiar latín con el Rosa Rosae? Claro, de repente te llega eso y dices, qué mal lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Es curioso, pero te pasa mucho en educación. Que nosotros en un alarde de innovación, en este podcast solemos innovar a menudo. Vamos a hacer un alarde, no es una tablet,
una pizarra clásica, Muy bien. en la que para hacer un poco de construcción del invitado, lo que hacemos es definir una línea de la vida del invitado y que nos diga un poco, que nos hable de sus fracasos, digamos, o momentos más duros y de sus momentos más exitosos. Yo te paso la pizarra, tienes una línea con los años, Muy que bien. evidentemente es mucho mayor que los años que tienes, casi del doble, y que me digas un poco, mientras vas colocando esos imanes, que me cuentes un poco. Que me cuentes un poco esos momentos más duros y que me cuentes un poco esos momentos en los que has logrado más satisfacción o éxito. Pues a ver, empezando por la infancia, porque veo que tengo que llegar de 0 a 10, por ponerte algo por ahí. Yo fui alumno del colegio donde soy director ahora mismo, que Sí. fue un tema muy curioso. Estuve ahí un año. Os voy a contar algo que no tiene nada que ver con la educación y que posiblemente os parezca una estupidez, pero a mí fue bastante curioso. O sea, yo soy muy malo jugando al fútbol. Malísimo, malísimo. Y cuando eres tan malo jugando al fútbol, siempre eres el portero. Es la realidad. Entonces yo llegué allí y evidentemente como niño nuevo que llega eres el portero sí o sí, pero aparte de sí o sí es mejor que sigas en ello, ¿no? Que sigas ahí bajo los palos. Y recuerdo que claro, como llegas a ser un buen portero, de repente teníamos como esa liguilla donde los capitanes de cada equipo tienen que pedir, y de repente el capitán del equipo me pide a mí el primero. Entonces eso fue como, tú puedes ser muy malo en algo, que si le das la vuelta, si lo transformas, ahora de repente te has convertido en la primera persona que se pide en la liguilla infantil. O sea, fue como un momento que me dejó realmente, o sea, no es que fuera un momento increíblemente feliz, que en parte pues tiene su parte de felicidad, pero me chocó, como un momento que te choca en la vida, que te dice, pero si esto se me daba mal. O sea, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué de repente se transforma una línea y tienes algo totalmente diferente, ¿no? Es curioso porque eso te puede pasar en la vida en cualquier cosa. Qué ¿no? chulo, Entonces, qué chulo. Sí, sí. O sea, es un momento de alegría, ¿no? Es una carita sonriente. Lo pongo por aquí. Vale. Momento también de alegría cuando salió mi primer libro. Eso no me lo esperaba, llegar a conseguirlo. Y cuando salió fue un momento también increíble. Por aquí, por los 20. ¿Qué título tiene? Así lo... Espejos enfrentados. Es un libro de poesía. Me encanta la poesía y era un libro pequeñito, contando una pequeña historia, ¿no? Y bueno, muchas veces escribes y nunca sabes si esto va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces, la primera vez que te dan un premio literario, luego te vendrán los demás, pero el primero que te dan, que es el que dice, oye, que puedes hacer algo en esto, para mí fue muy importante, muy importante. ¿De qué te ha servido la poesía para el resto de cosas de tu vida? Pues mira, esto para mí es algo clave. La poesía para mí lo es todo. O sea, todo lo que hago en mi vida está relacionado con la poesía. Y los momentos mejores que he tenido en mi vida han estado de una manera u otra relacionados con la poesía. De hecho, al hilo del centro educativo, que era lo que veníamos hablando, recuerdo que una amiga que es poeta y que también escribe literatura infantil, se pasó el primer año cuando éramos 4 gatos y estuvo contando unos cuentos a los niños de infantil. Como no había dinero, pues tiraba de los amigos para que fueran allí a hacer actividades. Y hace 2 años se pasó otra vez por el centro. Claro, el centro había cambiado totalmente. Entonces tenías nuevos edificios, tropecientos niños, un montón de docentes por todos lados. Y dijo, luego nos tomamos un café. Entonces acabó ella, nos fuimos a tomar un café y me dijo, ¿cómo lo has hecho? O sea, ¿cómo ha pasado esto en tan poquito tiempo, que haya crecido todo tanto y que haya sido... Y, jolín, que tengáis este éxito de repente. Entonces yo le conté y ella, resumiéndolo todo, me dijo, bueno, has hecho lo de siempre. O sea, has contado tu poema, has hecho tu poesía y eso es lo que lo ha cambiado todo. Y para mí yo creo que esa es la clave. O sea, tú puedes trabajar mucho, pero como no tengas esa poesía, como no tengas esa visión mágica de lo que puede realmente engatusar a la gente para que se quieran meter en el proyecto, si no, la gente no se va a meter. O sea, van a trabajar porque tú les dices que tienen que trabajar, pero no es lo mismo. Pero si tienes una buena narrativa, si tienes un poema que alimenta todo, ahí es cuando todo funciona. Ojito. Momento negativo. Voy a poner uno por aquí. Hubo una vez que estuve en un sindicato. Cuéntanos, háblanos un poco de eso. Me di cuenta de que es muy difícil, a través de las estructuras sociales que tenemos, cambiar las cosas. Entonces, creo que es muy importante que cuando estás pues da igual que sea un colegio, una ONG, una empresa, seas consciente de que tienes una libertad y unas herramientas para poder transformar el mundo que son enormes. Me gustaría mucho que los sistemas políticos, democráticos que tenemos en cualquier país del mundo, no lo digo solo por el nuestro, fueran mucho más proactivos, no estuvieran tan burocratizados, que fueran capaces de dar respuesta a la realidad, ¿no? Hay gente increíble en política, en la sociedad, en departamentos sociales. Hay gente con ilusión, con mucha fuerza y que podrían transformar y cambiar las cosas, ¿no? Pero
los aparatos, los sistemas son muy lentos, son muy poco ágiles. Creo que es muy importante que en el futuro le podamos llegar a dar una vuelta en eso. Fíjate que un colegio es muy difícil de mover por muchas cuestiones y sin embargo es mucho más fácil que una entidad social que tiene además un montón de ramificaciones, ¿no? Creo que la sociedad en general debería ser más ágil. Muy importante darte cuenta de que si quieres transformar las cosas necesitas esa agilidad para poder seguir avanzando y moviéndote. ¿Qué más cosas tienes por el baúl? Vale, cosas negativas. Pues la muerte de mi padre. Eso fue un tema muy, muy duro. Muy duro. Mi padre era profe. Creo que me metió muy bien el tema del profesorado. Me dio muchos consejos muy interesantes, consejos muy básicos y que demostraban su inteligencia. Mi padre era un tipo que tenía altas capacidades, increíblemente listo, pero que nunca quiso ser director. De hecho, le tocó ser director alguna vez, pero siempre estaba como, me encanta dar clase y ya está, ¿no? Y recuerdo que mi primer año de trabajo, después de las prácticas, se dio una casualidad del destino y acabé cayendo en el mismo colegio donde mi padre se jubilaba ese año. Y fue la primera vez que vi a dar clase a mi padre a niños pequeños. Y aluciné con él. O sea, cómo estaba con niños que tenían 6 años y ese padre que conoces se transforma en alguien totalmente diferente y es capaz de maravillar a niños de 6 años y quedarte loco mirándole como diciendo, este no es mi padre. O sea, Eso pensaste, ¿no? Como ese momento en el que un niño de una rockstar dice, este no puede ser mi padre, ¿no? Pues exactamente igual, ¿no? Ese momento en el que estaba haciendo el tonto todo el rato, quedándose con la atención y de repente fascinarte diciendo, pues es un profesor increíble, ¿no? Entonces aprendí muchísimo de él, ¿no? Desde consejos básicos a cuestiones que al final alimentan tu propia manera de dar clase, ¿no? Y yo creo que eso para mí fue fundamental. Y yo creo que por poneros un momento feliz y dejarlo triste ya para otra ocasión, la transformación del centro. O sea, para mí fue... Yo no me esperaba llegar a donde hemos llegado con el centro educativo. O sea, que fuera una transformación tan grande, ¿no? Hemos tenido momentos muy felices, muy, muy increíbles, ¿no? Y cuando los repasamos todos juntos, todos los compañeros, toda la vida que hemos hecho alrededor de nuestro centro educativo, creo que hay una parte muy importante de nosotros que se ha quedado ahí, que se quedará ahí, incluso para las personas que en un futuro vengan y lo dirijan y lo promuevan, ¿no? Y que cuando ves todas las fotos y ves toda esa transformación que se ha producido y llegas a las últimas y te das cuenta de que pues un colegio por el que nadie daba un duro, de repente se ha convertido en una referencia, al final tienes mucho que agradecer a tus compañeros, ¿no? A la gente que te ha seguido, que te ha aportado, que ha estado ahí y ha estado haciéndolo con fuerza. O sea, yo lo digo muchas veces, tengo la inmensísima suerte de dirigir un centro con 60 personas increíbles. Y a muchos de ellos los he conocido este año. Y estoy en love con todos ellos. O sea, que me parecen gente, jolín, que se lo cree, que lo disfruta, que quiere aportar, que tiene inseguridades como todos y que las inseguridades no las esconde, te las dice, te las cuenta y tú apoyas en lo que puedes, con lo agobiado que estás y con el tiempo que tienes. Y cuando te encuentras a gente así, sabes que puedes cambiar el mundo. Es que esa es la realidad. O sea, sé que suena como muy receta de Mr. Wonderful, pero es que la historia es esta. O sea, tú tienes 60 personas que creen en lo que haces, puedes hacer cosas increíbles, increíbles. Como yo no estoy al nivel la mitad de las veces con los invitados que traigo, pongo vídeos de gente con más nivel que yo para que interpele a los invitados de forma correcta. Te voy a poner un vídeo que me gusta mucho de Marian Rojas. Nos encontramos en la era del exceso de la información y de la falta de formación. Estamos en un momento donde hay un fracaso en la gestión de la abundancia, sobre todo en el primer mundo, donde hay demasiadas cosas y entonces nos colapsamos. Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y nunca hemos sido tan vulnerables al engaño. No sabemos ya de todo lo que leemos lo que es verdad y lo que es mentira. Hay que enseñarles a nuestros hijos a tener criterio. Porque si nosotros hoy en día podemos ser engañados, y probablemente todos los que estamos aquí hemos recibido una educación con mucho criterio, con mucha formación, hemos estudiado, nuestros hijos que tienen acceso a tal cantidad de información, hay que enseñarles a filtrar, hay que enseñarles qué es lo importante, qué es lo que es superficial, porque nos hemos convertido en una sociedad adicta a lo superficial. Pues lo he sacado de TikTok, que es mi fuente de información más fiable. Más fiable y valiosa. A ver, no puedo estar más de acuerdo. O sea, yo creo que hay una cuestión aquí muy, muy clara que es el cómo se ha utilizado la tecnología. O sea, todos sabemos que la tecnología es necesaria y que la tenemos que empezar a utilizar bien. De la misma forma que todos sabemos también que determinadas cuestiones que las hemos estado hablando, la oratoria, el hablar en público, el leer en papel, leer y disfrutar de los libros. O sea, el libro es una tecnología maravillosa, es un elemento tecnológico, hay que tenerlo en cuenta. O sea, el libro como elemento tecnológico es una auténtica pasada.
O sea, es una tecnología, lo digo en serio, es una tecnología realmente buena. O sea, tú tienes una indexación, tienes todas tus páginas, puedes leer, es cómodo para la vista, no te molesta, y lleva con nosotros cientos y cientos y cientos de años. Por algo será, o sea, una tecnología que perdurará a lo largo del tiempo. Yo soy enamorado de los libros en papel y de otras cosas. Entonces, al final, es una manera también de poder acompasar una cosa y otra. El pensamiento crítico, la reflexión, eso es totalmente necesario. Olvidarnos de tanta rapidez como tenemos ahora mismo. Ese exceso de la información lo tenemos ahí. Todo el día estamos recibiendo información una tras de otra. No tenemos casi tiempo de procesarla ni de pensar. Y es muy importante que podamos cortar y utilizar tanto los medios tecnológicos como este ajetreo de vida que llevamos, que también es una cuestión social, a ponerlo un poquito de lado de vez en cuando para tomar tus propias decisiones. Venga, miremos un poco al futuro. ¿Cuáles son los grandes desafíos de la educación? ¿Por dónde van los tiros? A ver, tenemos que afrontar la inteligencia artificial, tenemos que afrontar todos los procesos que vamos a tener con mundos virtuales, realidades aumentadas, eso es la parte tecnológica, y tenemos que afrontar sobre todo, la necesidad de humanizar al máximo la educación. Que si os fijáis, parece como muy diferente de lo primero que he dicho. Sí. Creo que es muy importante que seamos capaces de argumentar, de contrastar ideas, que el reto de la educación, fíjate que yo creo que va a estar ahí. Hemos ido perdiendo nuestra capacidad para reflexionar. Seamos sinceros, cuando la gente dice todo tiempo pasado fue mejor, seamos sinceros con la educación que recibimos nosotros, con esos libros de texto, con ese profe repitiéndonos la lección. Eso no era una educación de calidad. O sea, el tiempo pasado tampoco era mejor, pero tenemos que construir el tiempo futuro. Y para construir el tiempo futuro necesitamos pensar, hablar, tener calma. La educación tiene que tener calma, y la sociedad debe entender que hemos de apostar por la educación también desde un punto de vista de recursos, de economía, de cuántos alumnos tiene que haber en una clase para que realmente sea participativo. Queremos que trabajen en equipo, como 30 y pico todos juntos. Así no van a poder trabajar en equipo con un solo docente. O sea, mete una codocencia, mete 2 docentes por clase para que trabajen de una manera más adecuada. Da herramientas para que sean capaces de crear utilizando la tecnología. Elimina las prácticas que no sean positivas para los estudiantes. Hay mucho que reflexionar y lo tenemos que hacer de manera conjunta y no partidista. Imagínate un sueño o una pesadilla, pero te despiertas una mañana, te miras al espejo después de lavarte la cara y resulta que eres ministro de Educación. ¿Qué es lo que harías? Pues lo primero, reunirme con todos los partidos políticos para intentar hacer una ley de educación cohesionada. O sea, que todos tuviéramos una referencia normativa básica y a partir de ahí empezar a construir con la máxima tranquilidad posible. Creo que la innovación es necesaria, pero creo que lo primero de todo es eliminar todo el ruido que tiene la educación alrededor, porque no nos dejáis trabajar por el ruido. O sea, es la cuestión de la que nos quejamos siempre los docentes. Hay tanto ruido por las noticias que salen en la prensa, hay tanto ruido por las opiniones políticas, hay tanto ruido por los grupos de WhatsApp, que al final tú quieres hacer lo mejor para tus estudiantes y lo único que tienes es una tormenta de ruido en tu cabeza. Lo primero es un acuerdo. ¿Hay pasta suficiente para educación? La pasta para educación siempre es insuficiente. Es una cuestión que hay que valorar, pero creo que también no ha sido gestionada siempre de la mejor manera posible. Hablaba antes de autonomía. Tú puedes tener unos recursos económicos, X, los que sean, más, menos. Si tú no le das a los centros educativos lo que realmente necesitan, sino que le das lo mismo a todos, hay una parte del dinero que estás tirando. Es así de simple, así de sencillo. Y nos ha pasado ahora con la digitalización. O sea, es necesario que los centros educativos sean capaces, en base a su proyecto educativo, de solicitar y en base a su solicitud recibir pues, los dispositivos digitales que necesitan o el material manipulativo que necesitan y de esa manera estar dotados para su proyecto, no para cuestiones generales que no tienen por qué ser usadas si el proyecto no va por esa línea. Oye, para los profes, padres y alumnos que nos estén viendo, dime truquis que utilizáis los profes cuando te llega un nuevo grupo o qué frases soléis utilizar los profes entre vosotros en jerga interna. Transmítenos un poco de conocimiento, ¿qué soléis hablar? ¿Para recibir o para comunicar? O como... Me sirve igual. A ver, cuando te llega un grupo nuevo, ¿no? Pues tienes que primero hacerle el mapeo a todo el grupo. Es lo fundamental, ¿no? El saber qué van, qué necesidades hay, cómo lo puedes organizar, de qué manera tienes que trabajar y a partir de ahí a las familias les sorprende mucho la jerga incomprensible que tenemos los docentes, sobre todo con siglas, ¿no? Cuando estás hablando de alumnos, pues yo qué sé, ACNES tipo A, tipo B, que es simplemente pues, el grupo de ACNES donde están o todas las metodologías que se van a aplicar, ¿no? Hay veces que haces jornadas de puertas abiertas y tienes que retroceder para decir, he dicho línea 2, línea 3 y
La gente se está preguntando, perdona, ¿qué es línea 2? Pues mira que hay un primero A y un primero B. Entonces eso es que haya línea 2, ¿no? Entonces hay muchas cosas de esa jerga que se nos pierden. ¿Puede ser que haya una que hasta noviembre no sonría? Ese es un clásico internacional. ¿Cuál es la primera cuestión en una escuela de magisterio que te van a decir? No sonrías hasta noviembre. Hay que tener cuidado con eso, porque fíjate que es una típica frase que se extendió muchísimo, ¿no? Durante los últimos años. Es casi una broma de profes, ¿no? De intenta ser serio primero para que te respeten. El respeto te lo puedes ganar por diferentes cuestiones, pero nunca te lo vas a ganar si no eres de todas las maneras posibles y si no eres capaz también a veces de mostrar tus debilidades. Creo que es muy importante que vean al profesor, a la profesora, como un ser humano. O sea, un ser humano que se puede equivocar, que puede meter la pata, que te puede alegrar la vida, pero que también en ocasiones pues no va a estar todo lo acertado que va a estar, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta porque somos seres humanos. Entonces creo que esa visión clásica y hierática del no sonrías hasta noviembre, del profesor siempre tiene que tener la razón, por suerte se está resquebrajando, ¿no? Pero es una frase, un tópico que lleva muchos años, sí, en funcionamiento. En este carácter innovador que tenemos, hemos incorporado una partecita al podcast que son los test rápidos, los test fáciles y divertentes, que me tienes que dar tu opinión sobre una serie de frases clásicas sobre la educación y me dices rápidamente, ¿vale? ¿Deberes sí o no? No. Venga, te dejo una frase. Creo que los deberes, cuando es para reforzar alguna cuestión que sea totalmente necesaria, tipo hacer prácticas de matemáticas o tal, pueden ser necesarios. Creo que después de todo el colegio, tener a tu hijo haciendo 3 horas de deberes, no lo veo razonable. Ok. Yo como mejor soy es estudiando el día de antes del examen. Ahí me lo peto. Yo también era así. El mundo luego te demuestra que todos tus profesores tenían razón. Oye, si lo puedes mirar en internet, me lo tengo que aprender. En internet vas a tener un montón de cosas, un montón de informaciones que no siempre van a ser la realidad. Entonces creo que una base de contenido tienes que tenerla en tu cabeza. O sea, un argumentario básico. Luego habrá datos, que los datos evidentemente los puedes consultar en internet, pero sí, creo que hay una parte de conocimiento, de contenido, por decirlo así, que tienes que tener en tu cabeza. ¿Y aprenderse la lista de los Reyes Godos? No. No es una de ellas. El repasillo justo antes del examen, ese repasillo rapidito, ¿ese es bueno? A mí me venía bien. A mí de mil amores, yo por eso lo pregunto. Oye, ¿y que te pregunten los padres la lección? No suelen hacerlo, pero cuando te la preguntan, se la cuentas. Fenomenal. Oye, este programa se llama Morir de Éxito y hablamos del éxito y las cosas que tienen que ver con el éxito, pero siempre a todos los invitados os pido que traigáis un objeto con el que os sentís identificados o que significa algo para vosotros. ¿Tú qué nos has traído, Óscar? Una libreta Moleskine. Esto es como la reencarnación de todas las 100 libretas Moleskine que ya habré rellenado en mi vida. Entonces me parece como muy bonito porque todas son iguales y siempre que empiezas una nueva es como una reencarnación de la anterior. Es como una especie de proceso que nunca se termina. Entonces me parece bien, pero no lo utilizo para apuntar cosas así random, sino para pensar. O sea, me viene bien para apuntar ideas o hacer dibujos. Luego nunca encuentro nada. Entonces sé que es un momento para el presente, no es para condensar información para el futuro, ¿no? Sino simplemente para tener en la mano y reflexionar con ello. ¿Apuntas ahí las buenas ideas? Sí, normalmente sí. ¿Y cuándo se te ocurren las buenas ideas? Pues en cualquier momento. O sea, el café, por ejemplo, me ayuda mucho. O sea, tomándome un café es un momento estupendo para sacar la Moleskine. O sea, es un momento clave. También tomo demasiados cafés, con lo cual eso me lo tengo que hacer mirar. Pero sí. ¿Y en grupo, cuando os juntáis los profes, cuándo se generan las mejores ideas? En momentos informales. Yo creo que tú lo sabrás también por el mundo de la empresa, creo que es muy importante dejar espacios para lo informal. Las reuniones formales, incluso aunque estén muy bien dirigidas, te vienen muy bien para desarrollar procesos, para saber qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Pero para tener la idea originaria, ese momento lluvia de ideas, un café, un espacio de conversación que podamos tener entre todos, suele ser lo más razonable. Un paseo, a veces simplemente darte una vuelta y empezar a hablar en voz alta, pensar en voz alta y compartir ideas con los demás. De los invitados que vais viniendo por aquí, digamos que hay como nexos comunes, como denominadores comunes cuando hablan del éxito. Y en buena parte, muchos hablan del éxito desde los mentores. Es decir, para tener un éxito tienes que estar rodeado de gente que te genere ese éxito, tal y como lo vea el invitado, la denominación del éxito que él defina. Pero, ¿cómo de importantes son los mentores en tu vida profesional? Yo creo que son muy importantes. El único tema es que los mentores normalmente, en cualquier profesión, acaban estando como relacionados. La idea que tenemos todos que están como muy relacionados con tu profesión o con lo que haces. Y mi experiencia personal me ha llevado a pensar que los mentores, entre comillas mentores, ¿no?, más interesantes que he tenido en mi vida, no me han venido precisamente de la educación.
O sea, me han venido de la música, de la literatura, de otros espacios que me han permitido reflexionar sobre cuestiones educativas, ¿no? O sea, nosotros en el centro intentamos, por ejemplo, cuidar mucho cuando alguien llega nuevo, pues siempre va a tener a su compañero de departamento, a su compañero de nivel en primaria, que va a actuar como un mentor de entrada. Ahí estamos hablando de una mentoría para meterte en un proyecto, para iniciarte en una propuesta. Pero esas mentorías vitales, hay veces que alguien de repente me ha dado una idea que no tenía nada que ver con la educación y que la puedes extrapolar y cambia de repente cuestiones, ¿no? Sobre espacios, sobre arte, sobre cómo puedes llegar a enseñar si eres capaz de leer bien un poema, por ejemplo. Y dirías, no tiene nada que ver con la educación, ya, pero si te lo llevas al mundo educativo, puede ser más revelador que una teoría educativa. ¿No se elige de alguna forma el mentor? A veces creo que sí. Aunque sea inconsciente. De forma inconsciente sobre todo. Yo creo que te vas acercando a gente que de alguna manera necesitas a tu lado. Y puede ser un mentor o puede ser una actitud vital que necesitas tener cerca. Que eso me ha pasado con personas. O sea, el no buscar una mentoría, sino una manera de ver la vida. Y esa manera de ver la vida, que es contagiosa, te permite también ampliar tu visión y tener una idea diferente con respecto a las cuestiones que estás afrontando. Para mí eso es clave. Y a veces son amigos, simplemente, que te encuentras en la vida y que no quieres soltar porque sabes que son significativos para ti, ¿no? Me gusta mucho que me expliquéis un poco qué es el éxito para vosotros, que normalmente son en 2 facetas, a ti te voy a pedir en 3. ¿Qué es el éxito profesional para ti? ¿Qué es el éxito personal? ¿Y qué es un colegio exitoso para ti? Vale, yo en la parte tanto personal como profesional, todos esos mensajes que nos están llegando constantemente de ten vida personal, o sea, separa tu vida. Yo creo que, a ver, el trabajo forma parte de nuestra vida de una manera muy clara y si forma parte de tu vida para bien, está formando tu vida para bien, y si no lo hace para bien, lo está formando para mal. Es así de simple y así de sencillo. Para mí, en la parte personal, es verdad que la emoción es como lo más importante. O sea, tener éxito en la parte emocional, para mí en la parte más interna, es seguir emocionándome por las cosas. O sea, para mí es... Y eso además de una forma clarísima. Si pierdo la emoción en algo, empiezo a sufrir. O sea, ese tema lo tengo claro. Y desde el punto de vista profesional, hay una cuestión que para mí es como una clave básica del éxito, que es la sorpresa. O sea, el éxito que tú has perseguido, o sea, que tú has intentado alcanzar, pero que cuando llega todavía te sorprende. O sea, te sorprende porque por mucho que tú dijeras voy a por esto, realmente no te lo acababas de creer del todo que lo podías conseguir. Entonces, esa expresión emocional del éxito para mí es brutal, ¿no? Porque tú puedes decir, mira, voy a hacer esta serie de procesos y voy a tener un objetivo y ha sido un objetivo exitosamente cumplido y todo ha funcionado. Pero cuando estás persiguiendo algo y lo sigues persiguiendo y has trabajado mucho por ello, en el fondo no deja de ser alcanzar una meta, pero hay una parte de ti que no sabes seguro si vas a llegar. Y cuando de repente llegas, esa parte estalla. Es grandioso. Eso para mí es el éxito. ¿Y un cole exitoso? Pues fíjate que está muy relacionado con lo anterior. Yo creo que un colegio que no esperaba llegar a tener éxito y de repente lo alcanza es otro estallido emocional para toda la comunidad educativa en su conjunto. O sea, lo primero en lo que tienes que pensar es en tus estudiantes, ¿no? Si los estudiantes están bien o no están bien, si están avanzando o no están avanzando. Pero eso digamos que sería el éxito prosaico. O sea, el éxito de bueno, las cosas nos van bien, los resultados académicos son buenos, el colegio está bien gestionado, vale, es exitoso. Para mí el exitoso es esa frase que te decía de esa niña diciendo, votadme a mí que lo vamos a petar. Eso para mí es el éxito, cuando has contagiado una idea de verdad y la gente está trabajando con ilusión. Recuerdo que en una jornada de puertas abiertas, nosotros la hacemos en sábado, entonces hicimos la jornada, funcionó súper bien. Y después de la jornada salimos los profesores pues fuera ya a airearnos y demás, ¿no? Y no nos dimos cuenta, pero justo enfrente de nosotros hay una cafetería y estaban casi todos los padres que habían estado en la jornada, o buena parte de ellos, ¿no? A mí hay una cosa que suelo hacer bastante en común, que es cuando algo sale bien, abrazo múltiple. O sea, nos juntamos todos y abrazo múltiple, ¿no? Entonces, ahí estábamos los profes que acabamos de salir emocionados de lo bien que había ido, entonces abrazo múltiple. Y de repente llega un padre llorando literalmente y nos dice, mirad, lo de ahí dentro ha sido una pasada. O sea, me ha encantado, la exposición ha sido brutal, pero yo quiero que entre mi hijo por esto, por lo que acabo de ver ahora mismo. Y fue un momento, eso es el éxito. Eso es catarsis total. Sí. Que un niño pueda aprender a ser inteligente emocionalmente. Sí, sí. Y yo creo que es muy necesario darles herramientas. Es importante que ellos sepan que comunicar las cosas para uno mismo, esa intracomunicación de cómo te cuentas las cosas a ti mismo, volvemos a la comunicación otra vez, es una de las claves esenciales. Si tú eres capaz de comunicar de forma interna lo que sientes, lo que piensas, es bastante posible que puedas empezar a desarrollar esa inteligencia emocional, pero para eso tienes que analizarte.
Y el lenguaje es muy útil para hacerlo, pero también lo es la música, lo es el arte. Entonces tienes que dar herramientas para fomentar esa comunicación y para que luego pasen de lo intrapersonal a lo interpersonal, que luego lo puedan comunicar a los demás. Si tuvieras que darle un consejo al Óscar que eligieron aquel día jugando a fútbol como portero, ¿qué consejo le darías? Utiliza el mismo truco. A lo mejor es algo que no se te da muy bien, pero el persistir en el error acaba dando buenos resultados, ¿no? Yo creo que no pierdas ese espíritu poético, ¿no? Que al final ha sido como la clave de todo el desarrollo. Esa idea mágica de que se pueden hacer cosas que no vienen en el manual. Que aquí damos un consejo del invitado anterior al siguiente. Tú, que no conoces al siguiente invitado, ¿qué consejo le darías? Creo que teniendo en cuenta que yo también estoy en un momento para exigirme a mí mismo esto, le diría que es muy importante, que es muy interesante no dejar de reinventarte nunca como persona. Porque eso es lo que va a permitir. Una persona que tiene algo que aportar siempre va a tener algo que aportar, siempre. Pero es necesario buscar siempre nuevos cauces para seguir aportando y seguir aportando y seguir aportando. Y hay gente que es muy necesaria en la sociedad. Y creo que todo lo que hemos hecho a lo largo de la vida ha tenido como una serie de logros, una serie de ventajas. Entiendo que la persona que venga tendrá sus logros, tendrá sus momentos de éxito, por decirlo así. Pero si los ha tenido es porque la gente necesitaba esos momentos de éxito. Y la gente los seguirá necesitando. Así que una reinvención para avanzar y avanzar y avanzar siempre sería positivo. Bien, espero que lo reciba de buen grado. Los anteriores invitados nos dan consejos para los siguientes invitados. El anterior, Raúl, que es un nutricionista reputado, nos dijo: hay que pasar más a la acción, hay que darle caña a la acción. ¿Qué te parece? Pues me parece un consejo estupendo, porque es verdad que muchas veces le damos demasiadas vueltas a las cosas y nos olvidamos de que al final tienes que hacerlas. Entonces, para hacerlas hay que pasar a la acción, ¿no? Como escuché en este podcast, mis profes van a decir, como pasemos más a la acción, morimos. Pero en cualquier caso es un gran consejo. A nosotros nos encanta la gratitud. Yo creo que dar las gracias es un ejercicio que además fisiológicamente, físicamente mejora la calidad de vida. ¿A quién le debes más gratitud en tu vida? Es complicado decir eso. O sea, a toda la gente que tengo a mi alrededor le debo muchísimo. Creo que, mira, antes hablé de mi padre. Pues si tengo que elegir una persona, creo que mi padre, mi abuelo, me marcó la vida. Mi abuelo me marcó de una manera también grande. Y fíjate que, a ver, tu padre es la persona que más cerca vas a tener para muchas cosas y yo creo que a mi padre le debo muchísimo. A mi abuelo le debo una forma de ver la vida, una forma de mirar las cosas, de sonreír siempre, de querer hacer cosas grandiosas. Mi abuelo, antes de que perdiera la capacidad de razonar de forma adecuada, me dijo: Óscar, no lo digo con pesar, o sea, lo digo contento porque he tenido una buena vida, he disfrutado de la vida, estoy como muy contento con todo, pero me voy sin haber hecho algo realmente grande. Procura que no te pase a ti. O sea, fue como un momento de estos lapidarios, ¿no? Que me marcó mucho. ¿Cómo de importante es que los niños estén con los abuelos? Yo creo que es importante. Hay que tener en cuenta que siempre decimos eso de, bueno, los abuelos malcrían a los niños, y en parte es verdad, como es lógico, pero creo que hay un salto intergeneracional que es importante que lo veamos. O sea, los niños siempre van a tener relativamente cerca a los padres, los van a tener por ahí, pero creo que es muy importante que tengan esa otra visión. Creo que los abuelos se acercan, obviamente, al mundo interior que tienen los niños y son muy... Creo que son tremendamente capaces de comprenderlos, más que los padres, me atrevería a decir, porque tienen un momento como muy de enlace, porque no tienen esos miedos que tienen los padres, no tienen posiblemente las cargas laborales, el estrés que tienen los padres, y sean capaces de jugar con un niño disfrutándolo como un niño. Entonces esa parte creo que es muy importante. Pero con el tiempo te das cuenta de que aparte de eso, que es lo más inmediato, también hay otra parte fundamental, que es la parte en la que estás viendo una realidad que se aleja de lo que los niños han conocido. O sea, nosotros le podemos explicar a los niños un mundo sin móviles. Podemos explicarles un mundo sin internet. Ya eso es un choque de cabeza que alucinas. Pero imagínate a los abuelos explicándoles su realidad. O sea, el mundo ha cambiado tanto en los últimos 60 años que es muy difícil entregar esa otra visión, y creo que su papel es fundamental. Porque pues no teníamos nada que hacer, nos aburríamos. Luego ya llegó la radio y escuchábamos radionovelas. Entonces todo ese tipo el principio del podcasting, ¿no? Al final es eso, ¿no? Pero era un mundo totalmente diferente, y es importante que los niños lo perciban como algo cercano, porque temporalmente no está tan alejado.
Óscar, me da la sensación que en ti la ilusión y la pasión no es una casualidad, es una cuestión que has trabajado. Y lo has demostrado en esta entrevista, que ha sido un auténtico lujazo. Te doy las gracias, como hago un ejercicio de gratitud, vosotros lo decís con vuestra vida, yo lo hago con los invitados. Muchísimas gracias, Óscar, por haber estado y por habernos transmitido esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por la invitación. Esta es tu casa.